Pues sí, hoy vamos a hablar de eso, del destino, del sino, qué es, por qué ocurre, si no ocurre, si es mi mente, si es el inconsciente, si realmente puedo modificar, puedo manipular. Y claro, para eso estoy aquí acompañado de dos grandes, como no, mis grandes amigos, los tres mosqueteros ya nos llaman, Mado Martínez y Ale Bernal, Alejandro Bernal. Bienvenidos, ¿qué tal? Muy bien, pues eso yo te iba a decir, cuando has dicho dos grandes, iba a decir grandes amigos, porque en realidad es la palabra que me viene a la Y, mente cuando pienso en nosotros tres. hombre, hoy, Qué gusto, Miquel, de nuevo estar contigo, con Mado, compartiendo espacio, compartiendo el buen rollo, compartiendo eh, la amistad, celebrando la vida, que creo que es muy importante, y eh, también hablar de un tema tan interesante como lo es el del destino, amigo. claro, el destino, ahí ha nombrado cosas como el fatum, como el inconsciente, pero claro, traemos a Jung y Jung dice, mira, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. No sé, la verdad que este es un tema muy recurrente, que a la gente le apasiona, que a mí me lo preguntan muchas veces, ¿eh? Me imagino que a vosotros también. Pero entonces, cuando venimos a este mundo, ¿está todo escrito o no está escrito? ¿No? Aquella vez que yo fui a Colombia, que casi no voy porque yo decía, bueno, es que a mí, ¿quién me va a conocer en Colombia? Es que, ¿qué voy a hacer yo en Colombia? ¿No? Y luego, fíjate, de ahí salieron más visitas, salió conocer a Ale, al final Mado también acabas allí en Colombia, salió un libro, salieron grandes amistades y luego han ido saliendo otros proyectos, ¿no? O sea que a veces no sabes qué es primero, el huevo o la gallina, porque si yo no hubiera ido a Colombia, ¿qué hubiera pasado? ¿No? A veces es como que, o al menos así lo siento yo, como grandes líneas, ¿no? De posibilidades que se abren como si fueran grandes pantallas ocultas de un videojuego y según qué acciones tomes tú, se abren unas u otras, ¿no? Y a su vez esas te abrirán otras futuras. Y algunas cosas de esas sí que creo que están escritas, pero no todas, ¿no? Que en parte también somos co-creadores. En eso no estoy yo muy de acuerdo con Jung, ¿no? Vosotros, eh, ¿cómo lo veis esto y qué es el destino para vosotros? ¿Por dónde Bueno, estamos empezamos? aquí dando Por aquí Mado. viendo a ver quién se moja primero, ¿no? Un poco. Pues Bueno, tú, pues venga. mira, me ha gustado la palabra posibilidades, Miquel, cuando has Sí, dicho la palabra infinitas. posibilidad, y me gusta que estemos aquí hablando de esto porque fíjate que mi mejor amigo, que es mi amigo Xavi, que pues él no se dedica a investigar temas de misterio, ni pues él tiene un restaurante y se dedica a hacer otras cosas, pero uno de los temas que más hemos discutido siempre ha sido el de, pero el destino está escrito o no está escrito, ¿no? Y es que yo creo que es un tema de discusión que interesa a todo el Claro. mundo, pero cuando has hablado de posibilidades me siento un poco más cómoda porque probabilidades, estadística, es lo que hay. Quiere decir que las matemáticas, Ujú, por el ujú. argumento de Gott, pueden predecir que la guerra de Ucrania va a durar 3 años más con un margen de error de 95%, siempre y cuando, ¿vale? ¿Y cuántos muertos va a haber y todo, no? Siempre y No cuando me no, digas que tenemos 3 años más de guerra, o sea, no, por favor. De guerra no, según el argumento de Gott, sí. de invasión. ¿Sí? Sí, No me digas. claro, según el argumento de Gott, sí, porque como no acabó cuando podía haber acabado, yo estoy en cristiano, lo traduzco un poco como lo que pasa una vez es difícil que pase dos, pero si pasa dos es muy probable que pase tres, Claro. Y ¿vale? hay mucha testosterona, porque yo estoy seguro También. que si en Ucrania y en Rusia habría mujeres gobernando, esta guerra nunca hubiera existido. ¿No? Bueno, creo que en parte tienes mucha razón. Pero el argumento de Gott fue en el que en los años 60, creo que en el 65, 98, 69, predijo que el muro de Berlín no duraría más allá del año 90 y cayó en el 89, con toda probabilidad, ¿no? O sea que estas cosas y el cerebro tienen la capacidad de predecir el futuro con un 95% de posibilidades. ¿Que eso rompe la ley física de la causalidad? Sí. ¿Que hay casos de precognición? Y Alejandro está Claro. aquí también, que conoce muchísimos, que nos van a seguir rompiendo la cabeza y nos van a hacer pensar que definitivamente existe el poder
de predecir el futuro, aunque eso puede que no esté reñido con la idea de que tal vez no exista el tiempo, también y Uy, eso rompe la cuántas idea de ideas, causalidad. ¿Tú qué opinas? cuántas ideas estás metiendo, ¿no? Posibilidad de predecir el futuro, que no existe el tiempo, el argumento de God, la matemática, la estadística. Esta Yo pelota sí, te toca a ti, Ale. yo siempre he creído, Miquel, bueno, a nivel personal, yo creo que si bien existe el libre albedrío y todos tenemos la posibilidad de elegir, de escoger lo que queremos hacer Ujú. en nuestra vida, yo sí creo que hay cierto tipo de sucesos que han de pasar de alguna u otra forma y que en cierto modo marcan tu camino. Ahora, lo que tú decidas hacer con esos eventos ya depende de ti. Si decides, digamos, adaptarlos de una forma positiva o negativa, qué hacer con eso en tu vida ya depende de ti. Pero para mí, al menos por mi vivencia personal y por cosas que he leído, sí hay ciertos eventos que tienen que pasar. No sé si toda la vida estaría guionizada, no creo hasta Ujú. ese punto, pero sí hay ciertos sucesos que tienen que ocurrir. Y me baso también, Miquel, Mado y oyentes, en un estudio que hicieron hace unos años, en este caso académicos de la Universidad de Griffith en Australia, y ellos postularon algo muy interesante, se unieron un matemático y un filósofo, y el postulado de ellos es que en efecto el universo tiene una serie de eventos que se calibran a sí mismos y por los cuales Ujú. hay cosas que tienen que ocurrir. Y el postulado de ellos se basaba en lo siguiente, Miquel, y me parece súper interesante. Voy a intentar hablar palabras no muy textuales para evitar que esto lo desmoneticen, pero algo que ocurrió en New York en el 2001, en septiembre, lo que planteaban estos académicos es, ok, si estas personas que se subieron a ese avión y cometieron ese acto que cambió la historia para siempre, Ujú. probablemente si no hubieran sido ellos, el universo se hubiera calibrado a sí mismo para que otros hubiesen tomado ese lugar y ese suceso de igual forma hubiese ocurrido o en ese vuelo o en otro. Pero hay cosas que Claro. tienen que ocurrir. O en lugar de que ese desastre hubiera ocurrido a través de un avión, quizás sería, yo qué sé, una tormenta de nieve o no es un volcán, pero yo qué sé, un tsunami o algo, ¿no? Pero Exactamente. ¿dónde empiezas tú y dónde empieza el otro? ¿Dónde empieza tu destino, Sí. tu sino y tu libre albedrío? ¿No? ¿Dónde acaba uno y dónde empieza el otro? Exactamente, esa es la cuestión y yo creo que es uno de los temas también más complejos y más si lo examinamos hoy en día desde el punto de vista del multiverso, del universo cuántico, de las miles de posibilidades, no hace mucho, y esto también fue un experimento militar, Miquel, Glenn Van Herk, un militar norteamericano con muchos grados, muy respetado en el seno del ejército de los Ujú. Estados Unidos, habló de un experimento que llevaron a cabo en el Pentágono, el Test Guide 3, con el cual ellos podían anticiparse a sucesos que ocurrían hasta con 2 semanas de antelación. Lo Sí. utilizaron en el ámbito bursátil de las bolsas. De hecho, le atinaron algunos sucesos en ese ámbito que de hecho es bastante complejo de predecir, por así decirlo. Y de acuerdo a ellos, ese Test Gate 3 se basaba en que utilizaban unos supercomputadores muy avanzados, una tecnología de punta que tenía la capacidad de procesar millones y millones de datos, casi que computadores cuánticos, sin llegar a ese nivel, pero casi, y procesar toda la información que se publicaba tanto en redes sociales como en medios de comunicación y tendencias, y de esa manera ellos se podían anticipar a sucesos que iban a ocurrir en el mundo, digamos, más desde el punto de vista tecnológico, pero ya con Ujú. la ciencia estamos trabajando en ese ámbito para intentar anticiparnos a lo que va a ocurrir. Claro, y lo que decía Amado, esto me devuelve a lo que hablábamos antes. Hablamos de superordenadores cuánticos, pero es que tenemos un superordenador cuántico que es nuestro cerebro, Exacto. nuestra psique, nuestras capacidades innatas, que es la mejor máquina que hay. El cerebro tiene, al cerebro humano le encanta hacer predicciones de cómo van a ir las Sí. cosas, de a dónde va a ir el mundo, de cómo me Y va a ir, lo que no va, se lo que va a obsesiona. y siempre es el que Cuidado. le dice a la amiga, ese no te conviene, ese Ujú. siempre sabe lo que, ¿no?
basándose en una especie de variables que son las que normalmente introduciríamos manualmente en un ordenador para que haga una predicción estadística. Y no se suele equivocar, ¿eh? Acierta así como en un 95% de las ocasiones. Nuestra máquina es muy intuitiva y tenemos un poder de intuición absolutamente tremendo. Ahora bien, cuando pasamos a casos como, bueno, yo creo que aquí todos conocemos a Laura Falcó y si no la conocemos, pues la presentamos brevemente, que es la Vamos a presidenta del Grupo presentarla. Sí. Prisma Publicaciones, aparece en el programa El Colegio Invisible, antes era compañera también de La Rosa de los Vientos de Onda Cero y es autora de varios libros. Laura tiene una especie de don, maldición, habilidad extrasensorial. Y una de las anécdotas más conocidas, porque la habrá contado más de una vez también en entrevistas y tal, es que ella, siendo joven, en una discoteca, de repente ve a una chica a la que no conoce de nada, ¿vale? Una noche de estas que sales por ahí, y le viene a la mente la imagen de, pues, una tragedia, que, como dice Alejandro, vamos a tratar de utilizar eufemismos, una tragedia, y siente la necesidad de comunicársela, ¿vale? A unas sabiendas de que esta chica la puede tratar de loca, la puede considerarlo como un acto de hostilidad o agresión, decirle eso, no, pero decide decírselo. Y le dice, mira, yo no te conozco de nada, sé que lo que te voy a decir te puede sonar a locura, pero yo estoy viendo esto, te estoy viendo a ti, estoy viendo a estas personas, tu familia, y estoy viendo que va a pasar esto y esto. La otra chica se queda tan impactada y tan extrañada que dice, mira, no te conozco de nada, pero la verdad es que me estás asustando, vamos a cambiarnos los teléfonos. En aquella época existían los teléfonos fijos, ni siquiera existían los y vamos a hablar. Digamos que esta chica intenta por todos los medios, ya teniendo ese aviso, ¿vale?, que suceda lo que Laura le dijo que iba a suceder, ¿vale? Y aún así, acabó sucediendo. O sea, que la chica intenta evitarlo y aún todo sucedió. Una tragedia, ¿vale? Claro. Un tema Buah. duro. Con todos los detalles que Laura le dio, todos los detalles de lo que iba a suceder. Y aún así, ella intentando que eso no pasase, o vigilando, cuidando, eso sucede. Y posteriormente, pues llamó a Laura para contárselo y decirle lo que había. Claro, pues Laura también se quedó, ¿vale? En shock, claro. En shock, ¿no?, de lo que había pasado. Fue una de las tantas veces que Laura tuvo esa precognición, ¿no? Que además yo me acuerdo un día estando en su casa que me cogió del brazo, así, cogió así y me dijo un montón de cosas. Entre otras, yo no me acuerdo qué mes era, creo que era noviembre, me dijo, en febrero a tu padre os va a dar un susto. Mi padre estaba como un roble, no se tomaba ninguna pastilla. Yo me olvidé de eso y todo que me dijo. Y en febrero a mi padre le dio un infarto, un ictus, un accidente cerebrovascular, entre otras tantas cosas que me dijo, ¿no? O sea, Jo. ¿cómo te quedas? Y no es una persona que se dedica a nada de Para intuición nada. ni adivinación ni nada, que viene del mundo de la empresa, ¿no? Del business. Exactamente. Laura no es medium, nunca se ha puesto ninguna etiqueta de nada, ni de siquiera de clarividente, no se dedica a eso, se dedica al mundo de la empresa, es empresaria, el mundo de la comunicación, tiene su espacio en la radio y escribe libros, nada Claro, más. claro. Eso nos lleva a que cuando algo es tu destino, cuando algo te corresponde por destino, te va a ocurrir, bueno o malo, porque también puede ser el conocer a alguien, el casarte con alguien, como yo, ¿no? Conoceros a vosotros, yo qué sé, el que te toque la lotería. Cuando algo es tu destino, podrás con tus actos atraerlo hacia ti o podrás con tus actos alejarlo hacia ti. Quiero decir, atraerlo hacia ti en el tiempo o alejarlo de ti en el tiempo, pero no vas a poder evitar que ocurra si ese es así tu destino.
Miquel, sobre lo que estaba hablando Mado y lo que estás comentando, también se me viene a la mente una tragedia que enlutó a Gran Bretaña en el año 1966, algo que ocurrió en un pueblo llamado Aberfan en Escocia, básicamente un pueblo minero en donde una avalancha se llevó la vida de Wow. 144 personas, entre ellos 114 niños, o sea, una tragedia absoluta para Escocia. Y lo extraño de todo esto, Miquel, es que con el paso de las décadas y de investigaciones que se han desarrollado, una de las madres de uno de estos infantes que perdió la vida en este suceso tan terrible en el 66 en Escocia, llegó a comentar cómo su hija, el día que ocurrió este hecho, el día de la tragedia, le dijo: mamá, anoche soñé que algo negro me caía encima y me tapaba y que yo no podía respirar. Es más, Claro. la niña le pidió a su madre no ir a la escuela, no se sentía muy bien, se sentía un poco afectada. La madre le dijo: no te preocupes, es una pesadilla, todo va a salir bien. La llevó a la escuela y ella fue una de las víctimas. Y semanas antes, y esto lo comentan algunos de los docentes, porque en esta avalancha fallecieron algunos profesores que estaban con los infantes y otras personas que hacían parte de esta escuela que quedaba en Aberfan en Escocia, decían que algunos de estos niños habían dibujado a una serie de trabajadores levantando escombros, Wow. levantando como el lugar de una tragedia. O sea, imagínate, Miquel, cómo las mentes de varios de estos infantes se anticiparon a esta tragedia ocurrida en 1966. Claro, es que eso es increíble, una pasada, ¿no? Algo muy alucinante. Como decía Amado antes, ¿no? Podemos y eso es muy habitual, que ocurra una desgracia y que haya distintas personas en distintos lugares del mundo que capten esa información. A veces hay personas que reciben la información completa, pero a menudo esta información viene por partes, viene incompleta. Sabes lo que va a ocurrir, pero no sabes dónde. O sabes a quién le va a ocurrir algo, pero no sabes el qué, ¿no? Pero es lo que decíamos antes, Mado, que esta máquina nos dice muchas cosas. Quizá lo que tendríamos que hacer es aprender a desarrollar esta máquina y a desarrollar los dones de esta máquina que tenemos. Y dejar de gastarnos millones de euros en mandar máquinas a Marte para intentar conquistar Marte ya. O sea, hacer otras cosas, ¿no? Ese caso que acaba de comentar Alejandro, que es sumamente brutal, se suma a una serie de casos que, gracias a ese caso, en parte, que ha comentado Alejandro, se creó en el Reino Unido una agencia británica de detectives psíquicos prácticamente que se dedicaba a investigar los temas de Sí. precognición y hacer estudios basados en hasta qué punto las personas podían vaticinar accidentes de avión, número de muertos, Mm. y realmente llegaron a recoger mediante sueños, la mayoría sueños premonitorios, pero también muchos que llamaban y decían: yo pues creo que va a pasar tal, cosas que efectivamente luego acababan pasando con precisión de detalles en relación a si el piloto fallecía o no fallecía, ¿no? Temas súper interesantes. Fíjate, incluso en la tragedia de Armero, que Alejandro también conoce bien, ese volcán que en 1985, en noviembre, vamos, pues desembocó en eso, en la tragedia de Armero y en esas 25.000 almas segadas. Hubo sueños premonitorios antes en los que la gente se veía flotando en una especie de lodo, cosas muy relacionadas, muy Mm. características con lo que luego acabó sucediendo, ¿no? Pero fíjate, el tema de las experiencias cercanas a la muerte, que sabéis que a mí me obsesiona, que es Sí, lo que más he investigado y el tema que más, sobre todo, aparte de las narrativas, los efectos secundarios. ¿Cuántas personas, recientemente antes de ayer, colgué un vídeo en YouTube también entrevistando a una persona, cuántas personas a raíz de una experiencia cercana a la muerte no han regresado a la vida o sabiendo cosas del futuro o creyendo que el futuro ya había claro, pasado, o con información preciosa de hechos futuros que acababan pasando? El caso Mary Zenil, ¿no? Que fue capaz de vaticinar lo que le iba a pasar a su hijo, que entonces tenía 8 o 9 años, a la edad de 18, ¿no? Y era que iba a tener un claro, accidente de esquí y ahí iba a claro. perder la vida, ¿no? O Incluso, mi amiga incluso Tata, Amado, sí, sí, tu tata, la del caballo, ¿no? sí, que
en ese supuesto, esa supuesta dimensión que no sé ni cómo llamarla, ¿no? Durante esos 3 meses de coma, ella hablaba con sus familiares fallecidos y con una chica que no estaba fallecida y que no conocía, pero que luego acabó conociendo en la vida real y fue su pareja durante 7 años. Esto pasaba hasta en la antigüedad grecolatina. Aristóteles, en los documentos de Alcandi, lo tenemos documentado, nos habla de una persona que estuvo muerta durante 2, 3 días, no recuerdo bien, y que a su regreso fue capaz de predecir a qué edad iban a morir sus amigos, cuándo iba a estallar no sé qué volcán, que iba a estallar y cuándo iba a estallar y tal, qué rey iba a morir, que no sé qué, o sea, con absoluta precisión, ¿no? Wow, wow, wow. Qué increíble. Hay, Es que hay la una serie verdad. de experimentos, y perdóname, Miquel, por No, no, interrumpirte, por favor. porque es que yo creo que a lo que estamos yendo en cierto modo, tanto Mado como tú y como yo, es no solamente a divisar cómo nuestra mente tendría esa capacidad oculta no desarrollada y no trabajada de anticiparse, nuestra máquina cerebral, ese gran computador que tenemos cada uno de nosotros, con esos dones dormidos y no trabajados, cómo se puede anticipar esas cosas. Y mira, Miquel, que en el 79 en la Universidad de Princeton, el profesor Robert Jahn decidió crear un experimento para verificar a partir de la ciencia si existía un inconsciente colectivo mundial, es decir, si las Ah, mentes de muchas personas en diversas partes del mundo se pueden anticipar a cosas de orden internacional que van a ocurrir. Entonces el sí. señor Robert Jahn, junto a otros científicos de Princeton y otras universidades de todo el mundo, ubicaron una serie de ordenadores, de computadores en diversas ciudades del mundo, y básicamente esos computadores lo que hacían era de forma aleatoria emitir una serie de unos y ceros, como una especie de código binario totalmente aleatorio, para intentar ver en qué momento esa secuencia podía cambiar o si había una serie de coincidencias y demás. Resulta que antes de ese suceso que yo mencioné, que ocurrió en septiembre de 2001 en los Estados Unidos, al menos unas 24 horas antes, Miquel, esos computadores se volvieron locos. En todas las partes en donde estaban ubicados, en las Wow. diversas partes, en las diversas ciudades del mundo, esos computadores lo petaron, como dirían ustedes en España, cuando Robert Jahn y sus acompañantes revisaron estos datos, dijeron, pero ¿por qué los computadores están emitiendo esta información tan extraña? Y a la mañana del día siguiente, del 11 de septiembre de 2001, ocurrió un suceso que cambió la historia para siempre. Claro. Wow. Pero cómo eso nos lleva al multiverso también, ¿no? Que hablábamos antes de cómo está todo conectado, cómo estamos todos conectados. Pero también es verdad que a veces cuando te va a ocurrir algo no te puedes escapar de ello, te ocurre. Pero a veces te ocurre de otras circunstancias. Es decir, si tu destino es beber té, pues igual bebes té con Carlos o con Joaquín o con María. El protagonista y lo que rodea las circunstancias sí puede cambiar y a menudo cuando las personas intentan cambiar su destino, cambian las circunstancias, ¿no? Pero no cambia el destino, no cambia el destino final. Mira, has dicho una cosa también al principio, has mencionado Sí, a Freud, ¿no? Has Freud, hablado de, ¿no? De que no Freud de Jung, existía, aquí, el alumno y de Jung, ¿no? maestro. De Sí, Freud y de Jung. Cierto, de Jung también. Además era más Jung el que también sí. nos hablaba de arquetipos y todo eso. Pero bueno, has dicho algo y has dicho bueno, que nos tendríamos que conformar con el inconsciente, Eso que era el decía que, Jung, pero yo no estoy claro, nada Jung, de el de acuerdo, los ¿eh? arquetipos y el inconsciente, que nos tendríamos que conformar con el inconsciente, que es el que decidiría por nosotros y el que gobernaría por nuestras vidas. Algo así has dicho, ¿no? Que suena muy a Jung, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. que realmente en experimentos Y muy que a recientes eso, se perdón, ha y que a demostrado que eso, tenía razón. eso es, y que a eso tú le vas a llamar destino, pero según Jung, Tú lo vas a eso llamar no es un destino. destino, Exactamente, es es el un inconsciente. inconsciente que te lleva por un lado o por otro. Pero es que eso lo ha demostrado la psicología y los experimentos psicológicos recientemente, Sí, porque, pero tú puedes decir que no a eso. ¿Por qué dijiste que sí y no que no? no, claro, pero no, tú, por ejemplo, cuando vas a comprarte un coche, ¿no? Ujú. Y tienes varias opciones.
y estás pensando y te puedes tirar 10, 15, 20 minutos pensando. La realidad es que tu inconsciente ya ha decidido cuál quieres Claro. y es el que vas a decidir, es el que vas a elegir al final, Sí, ¿vale? por eso no hay que decidir con prisa. Lo que es tu destino y lo que tu intuición te cuenta, te va a venir a través de tu cuerpo. Es decir, cuando tú tienes dudas de decidir, siguiendo este mismo ejemplo, Mado, entre distintos coches, tú lo dejas estar, no decides en ese momento y al día siguiente, pasado, después, vas sintiendo cómo te hace sentir tu cuerpo cuando tú piensas en la idea de un coche o en la idea de otro coche, ¿no? Y te va a venir la respuesta, tu cuerpo te lo va a decir, tu intuición te va a hablar a través de tu cuerpo. Y seguramente no era la primera idea que tú tenías de forma consciente, pero sí estaba ahí de alguna manera. Claro, el problema es que no hacemos consciente lo Ya. que está en nuestro inconsciente. Eso es difícil que aflore, pero por ejemplo, en la entrevista que os mencionaba estos días, de una mujer que tuvo, pues a raíz de una ECM, empezó a tener unos sueños con Mm, un curioso patrón. Esta mujer resulta que cuando soñaba con una persona vestida de blanco, así como de novia, que se fuera a casar, o vestido de blanco, de novio, o así como de blanco, sí, eh, sabía que a esa persona le iba a llegar la hora. O sea, que en cuestión de al día wow. siguiente o al otro, Oh, ¿vale? Y a veces veía el rostro de la persona y entonces sabía claramente quién iba a ser, y a veces no, pero sabía que alguien ha llegado en la familia, le iba a suceder. Y, y esto ocurrió hasta con ella misma, ¿no? Llegó a pasar hasta el final de sus días y hasta con ella misma. La cuestión es que yo, que siempre he creído en el libre albedrío y que creo que no hay forma científica de demostrar la precognición porque rompería con las leyes de la física y de la causalidad, a pesar de los estudios de Daryl Bem sobre la precognición, que estadísticamente pues sí que apuesta por una retrocausalidad y parece ser que sí, que podemos tener esa facultad estadísticamente hablando de precognición o de anticipar hechos. Me inclino más por la teoría de las posibilidades y las probabilidades y las estadísticas, pero cuando me encuentro con casos así, tan brutales, tan tan bestias, porque es que no hay otra palabra, tengo que traer a mi amigo Einstein, que siempre decía que el tiempo no existía. Y es que realmente el tiempo, si lo piensas, solo existe dentro de nuestro cerebro. Es una ilusión cultural, probablemente, ¿no? Desde el punto de vista antropológico. Ni siquiera el tiempo significa lo mismo para nosotros en Occidente que lo que significa para las personas en Oriente. claro, Entonces, sí, 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 claro. ¿y si no existe el tiempo y en realidad no estamos rompiendo el principio de causalidad o diciendo lo que va a Mm. pasar, sino que Sí, conectamos ujú, con una dimensión real, que es aquella en la que el tiempo no existe y, como decía Einstein, presente, pasado y futuro son ilusiones, claro. ¿vale? Y si va por ahí la cosa. Y sí, Alejandro, el tiempo, además, no fuera lineal, Sí. Lo que como pasa, se Miquel, es que sobre eso yo tengo una visión que no solamente va también muy de la mano de Einstein, sino también de una ujú, teoría que postuló en su momento, ya hace 21 años, en el año 2003, un filósofo sueco que se hizo muy famoso en su momento, Nick Bostrom. Y Bostrom lo que postulaba es, ok, ¿y si el universo en realidad es una simulación de un superordenador, de un computador cuántico? Y en su momento Bostrom hizo tres postulados bastante interesantes. Por un lado, ¿será que si en algún punto o lugar del universo, de lo inmenso que es, hubo una civilización que llegó a tener tal tecnología para crear un ordenador que sea capaz de simular un universo? Ocurren dos posibilidades. Primero, que ese computador vaya generando una serie de simulaciones infinitas
de universos infinitos que básicamente crean lo que es nuestra visión del multiverso. Universos infinitos, infinitas dimensiones, al menos así lo veía Bostrom. Y otro Sí, de los postulados era si uno de esos universos simulados intenta hallar su origen, saber de dónde surgió, de dónde nació, muy seguramente nunca se vaya a dar cuenta que es una simulación dentro de millones de simulaciones. claro. Entonces, dentro de eso que comentaba Nick Bostrom, que es creo que una hipótesis científica bastante loca, pero interesante dentro de lo que estamos hablando, y si realmente todo esto es una simulación y cada uno de nosotros en algún momento es capaz de descifrar el código, sé que estoy hablando muy en términos Matrix, ya se me está volando la cabeza, muy hermanos Wachowski, pero si podemos, o nuestra mente, nuestro supercomputador interno que es el cerebro, puede anticiparse y tal y como decía Amado, el tiempo es simplemente una ilusión, pasado, presente y futuro estarían en el mismo plano y si algunos pueden conectarse con el pasado o conectarse con el futuro. Y fíjate, Miquel, que de ahí, y sé que de pronto esto suena a sancocho mental, pero creo que es interesante, hay personas que a través de regresiones hipnóticas pueden recordar detalles de vidas pasadas. O sea, se conectarían con un recuerdo del pasado, de algo que se vivió hace siglos, y hay otras que se pueden conectar con cosas que van a ocurrir, quizás información que esté en el mismo plano, pero que quizás algunos tienen la capacidad de anticiparse tanto a lo que sucedió como de ver cosas que ya ocurrieron. Sí, como si fuera un gran show de Truman, ¿no? Estamos Algo metidos así. en un show de Truman. ¿Os acordáis de aquella película del año 98, si no me equivoco? Un show de Truman dentro de un show de Truman, ¿no? Entonces, todo sería una ilusión. Yo, como lo veo muchas veces, es como decía al principio, ¿no? Tú llegas aquí a esta vida con una serie de herramientas, unos lápices de colores. Algunas personas tienen 36, que eran los más guays, los más chéveres Ujú. cuando yo era niño, los de 36. Los que teníamos menos dinero tenemos el de 12. No, algunos llegan con el paquete, lo que mi amiga Lola Aparicio dice, el kit de encarnación. Algunos tienen más, sí, algunos tienen más herramientas, más lápices de colores, otros menos. Y bueno, pues tú has nacido con un libro de colorear. Ese libro de colorear está vacío y tú empiezas a escoger los colores con los que quieres dibujar. El ojito de Pluto, la orejita de Dumbo, ¿no? Y tú decides si lo haces bonito, lo haces armónico y lo haces dentro de las líneas o lo haces todo desastre. Claro, no nos damos cuenta, no lo sabemos, que ese primer dibujo que yo voy a colorear, esa acción primera que yo voy a tomar desde que soy un niño y no soy ni siquiera consciente, va a marcar de qué color va a ser y qué características va a tener la segunda hoja. Y la segunda hoja va a impregnar también la tercera. Y otra cosa muy importante, que de repente las acciones de aquellos que están en mi entorno, en mi vida, en mi familia, en mi linaje, incluso si no los conocí, también pueden afectar cómo coloreo yo y qué lápices de colores escojo. Entonces yo puedo decidir tener una mirada u otra, ¿no? Pero de repente, magia, sorpresa, llega a la página 6 o la 8 y ya está coloreada. Está coloreada con un arco iris precioso, donde dos personas enamoradas se dan rienda suelta a su amor, o puede estar coloreada con unas nubes negras, rayos y centellas, ¿no? Todos entendemos, creo yo, la simbología arquetípica de esos símbolos. ¿Eso ya estaba destinado de antes o no? Porque claro, yo también creo que las acciones que hemos tomado nos han llevado a eso, ¿no? Pero la actitud que tú tengas ante ese libro de colorear y sobre todo ante esos dibujos que ya están coloreados, van a abrir lo que hablábamos antes, muchas otras posibilidades. Yo no soy tan avanzado en los videojuegos como lo es Mado, por ejemplo, ¿no? Me quedé en Super Mario Bros., en el Tetris. Pero en el Mario Bros. Tú tienes el juego normal
Pero cuando consigues muchos puntitos, cuando lo haces muy bien, cuando saltas en lo alto de la bandera y en menos tiempo, oye, se te abre el castillo mágico de la princesa. Unas pantallas que fíjate tú, que al inicio de la partida no estaban ahí. Con tus acciones has hecho abrir una nueva posibilidad que va a llevarte posiblemente a un nuevo camino, ¿no? Y yo en la vida lo veo un poco así también, como si fuera esa especie de posibilidades, llenas de posibilidades, pero que hay algunas pantallas secretas que también están ahí esperándonos, no como castigo, como premio, sino como resultado de nuestras acciones. Pues me encanta que hayas hablado de videojuegos y de Sí, ¿no? narrativas no lineales. Narrativas no lineales, que es lo que... Yo tengo una asignatura en la universidad en la que enseño narrativas no lineales a los estudiantes. Ah, mira. Entonces, yo siempre he pensado un poco como tú, que de la A a la Z es mucho adivinar, pero que de la A a la B, Claro. ¿vale? Puede ser B1, B2, B3, B4, B5, ¿no? Como muchas posibilidades. Y las narrativas no lineales, y sobre todo en los videojuegos, que son narrativas no lineales basadas en árboles de decisiones, tienen que ver con los colores. Es decir, tú estás jugando un videojuego, o esos libros que leíamos antes de Elige tu propia aventura, ¿no? Ay, En me los que, encantaban esos del barco claro, de vapor. exacto, que Sí. leíamos de pequeños. Y tú decides si tú con tu personaje vas a tomar esta decisión o vas a tomar esta otra. Y dependiendo de la decisión que tomes, vas a jugar una parte del juego o otra parte del juego, vas a tener unas horas que a lo mejor vas a ver en el juego que no verías si tomas otra decisión, ¿vale? Claro. Pero al final la historia es la misma. Quiere decir que es de esa historia no te puedes salir. Esa es la historia. Esa es la historia. Ahora bien, Claro, ese es el show de Truman, ¿no? claro, En este ahora caso bien, es el show de Mado, el show de Miquel, el show de Ale, el show de cualquiera que nos esté escuchando hoy. sí, tú decides, ¿no? Y además puedes elegir en el videojuego muchas cosas. Si vas a actuar siendo un cretino o si vas a ayudar a la gente. Y eso también tiene unas consecuencias en el videojuego. O sea, que la gente Oye, juegue videojuegos porque sí. No, ves sigue. las consecuencias, ¿no? Morales y a veces incluso la ambigüedad de la vida, que tomes la decisión que tomes, como un Far Cry 4, pues el escenario no cambia mucho, ¿no? O sea, es un poco como... Lo bueno es que te hacen reflexionar, ¿no? Siempre hay una ambigüedad para que tú reflexiones. Mi abuela decía, me ha recordado, mi abuela siempre, cuando era ya muy mayor, íbamos a pasear con ella de la calle, la llevábamos a pasear, ¿no? Y decía, ay, Dios mío, ay, que Diosito me lleve ya, que me lleve Dios ya, ¿no? O sea, como que Dios me lleve ya con él, ¿no? Pero si veía un coche, se apartaba. Y mi madre decía, chica, pero no dice que quieres que te lleve Dios. Y ella decía, sí, pero cuando me llegue la hora, ¿vale? Cuando me Claro, llegue la hora, claro. ¿vale? Claro. Y Laura No hay que decía, tentar a la suerte, ¿no? No hay que claro, acelerar las cosas. Laura decía lo que tú dices, Laura Falcó, que la hemos mencionado aquí. Ella me dijo, ya he hablado mucho de esto con ella, ella decía, yo sé que esto a ti te rompe la cabeza. Y ella me decía, mira, lo que no vas a poder cambiar nunca es el momento de la hora. ¿Cómo llegues ahí? Es cosa tuya. Puedes llegar hecho polvo, depende cómo Claro. hayas tratado la carrocería de tu cuerpo, de muchas maneras. Pero lo que no vas a poder cambiar nunca, decía, es ese momento. Ese momento es inevitable. Y bueno, pues no sé si tenía razón o no tenía razón, pero pues lo comento porque tiene que ver con lo que tú has dicho. Claro, ¿y qué opináis vosotros, por ejemplo, mira, de esto, de las señales? Está rico, estoy impresionado. ¿En serio insisto en pagar yo? Es lo mínimo. Bueno, gracias, pero verás, ahora yo tengo que buscar otro regalo para mi novia. Oh, eran para tu novia. Así es. Entonces no puedo aceptarlos. Debes hacerlo, si no, no me invitarás. En serio. Te lo aseguro, este es el combinado de los combinados. ¿Cómo descubriste esto? Me llamó la atención el nombre. ¿Mm? Serendipity. Es un nombre curioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que suena mejor de lo que significa. Accidente afortunado. Aunque no creo en los accidentes, el destino está detrás de todo. ¿Oh, ¿seguro? Sí, Detrás de todo. eso creo. Todo está predestinado. ¿No podemos elegir? No, cada uno toma sus decisiones, pero creo que el destino envía señales y depende de cómo las interpretemos, seremos felices o no. Así que señales. Sí. Sí.
Accidentes afortunados, descubrimientos casuales. Lo he pasado muy bien. Bueno, nosotros también lo pasamos muy bien escuchándoos. Estos son, tanto esta como el otro corte que he puesto antes, son partes de la película Serendipity. Hay algo que a veces a mí me chirría, que la palabra casualidad, que en inglés se dice it's an accident, no lo traducen como un accidente. Y no es un accidente, es una casualidad. Eso hago esa puntualización porque yo soy el loco de las señales. Yo vivo con las señales. Yo escucho, intento sentir, y además pido las señales. Y estoy seguro que nos ayudan, como dice esta chica, el destino, el universo, te habla a través de las señales. Y si están ahí, si las quieres escuchar, ¿no? ¿Qué opinas tú, Ale? Bueno, si las quieres interpretar, para mí también las señales, Miquel, son en cierto modo un termómetro de la vida, del universo, de las circunstancias, Mm. para intentar anticiparnos a cosas. Y bueno, Mado estaba hablando de algo que me fascina en narrativas no lineales, videojuegos. Aquí tengo el que se está convirtiendo en mi videojuego favorito, que es el ¿Cuál es? ¿Cuál es? Zelda Tears of the Zelda. Kingdom. Es que Ahí, vosotros dos sois los locos y yo me quedé en Super Mario Bros. Y Kart y Tetris. Es que de la Wii no pasé ya a otra cosa. Ya. Bueno, da igual, te voy a decir, es que esos videojuegos son fantásticos. Luego te daré una sorpresa con eso, de los videojuegos, de los retro. Bueno, perdón. Voy a El poner Candy 20.000 juegos de Crush. esos para que juegues. Ay, sí, ponme, por favor. El Sí. Candy Crush ese para los aeropuertos es genial. Claro que sí, amigo. Y bueno, y sobre lo que estábamos comentando, las señales, las narrativas no lineales, y nuevamente el uso de tecnologías para anticiparse a cosas que van a ocurrir. De hecho, hace unos días yo publicaba en mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, perdón por la publicidad, pero quería simplemente Ale Publi, Ale comentarlo. Publi. Ale. Resulta que hace unos días publiqué un dossier basado en un estudio que se hizo en Escandinavia, en Noruega, una inteligencia artificial que es capaz de predecir si una persona va a fallecer en un lapso de 4 años. Es un Wow. proyecto que se llama Life to Beck y que fue desarrollado por una serie de científicos en Noruega con el permiso del gobierno de ese país. Y básicamente lo que hicieron fue acceder al historial médico de millones de ciudadanos en Noruega. Esta inteligencia artificial, a través de unos algoritmos muy avanzados, comenzó a cotejar esa información, Miquel. Pero lo más alucinante de esto es que tiene una precisión del 78% para determinar si una Wow. persona va a fallecer en un lapso no superior a 4 años. Lo que ha suscitado polémica no solamente en Escandinavia, en Europa, sino también en todo el mundo, es, bueno, hasta qué punto una persona realmente se sometería a consultar una inteligencia de estas. Claro. ¿Realmente a alguien le gustaría saber que le quedan menos de 4 años de vida? O sea, No, creo y que eso hasta sería... qué momento, hasta qué punto es legal que alguien entre en tus archivos privados. Exacto, Miquel, porque la otra polémica y para mí realmente el quid del asunto es, ¿y si el día de mañana las entidades corporativas, los bancos o quien sea, se mete, utiliza ese programa y quiere averiguar si al señor Ale Bernal, a Miquel o Amado, le quedan más de 4 años de vida para saber si le prestamos dinero, que también Wow. puede ser utilizado así en el futuro? Claro. O, bueno, en las múltiples variables malignas y viciosas de utilización, no me sale, Estás utilización, latino. O inglés, no sé. de uso, The no use. sé, de uso inglés, yo creo, que se le pueden dar a esto, ¿no? Eso da mucho miedito, da mucho miedito. Yo en los años 90, cuando recién empezaba Internet, había una página web, pero entonces no existía, pero vamos a ver, los años 90 en el inicio de Internet, que era tumuerte.com. Y entonces le ponías tu edad, no sé qué, Lo tal, y te decía recuerdo. con una voz muy tétrica cómo ibas a morir. Yo Y a mí me dijo que iba a morir, que me iba a atropellar un coche porque como soy tan elevada, yendo al cine llegaba tarde y entonces a una edad que creo que era como
como a esta edad o algo así. Lo digo por si me muero, pues. Y entonces era como No, Mado. entonces era como un juego que no tenía nada que ver, pero ahora existen una serie de variables. De hecho, la medicina es la que usa para saber los pacientes, según el estado que están o la quimio o no sé qué, hacen predicciones sobre los años de supervivencia que le quedan y las posibilidades de recaída o no recaída que tienen. O sea, eso, pues ahora, con el tema de los algoritmos y la inteligencia artificial, se afina, estilo de vida, dieta, dónde vives, en qué barrio vives, o sea, factores económicos, todo eso influye porque al final eso es epigenética, o sea, no todo está Claro. en la predicción, ¿no? Incluso se utiliza por la Policía Nacional, el Virogen, ¿no? En Estados Unidos también, para anticipar si aquí se va a cometer un crimen o no se va a cometer un crimen, a qué horas, o si esta persona que ha sido denunciada por maltrato a su pareja la va a matar o no la va a matar. Hay posibilidades de que la mate o no la mate. O sea, eso se sabe, ¿vale? Wow. Eso hay unas estadísticas que te Pero dicen vamos, si sí, pero tienes que vamos a ir poner más más pimiento o allá, menos Amado. pimiento, ¿eh? Sí, perdón que te corte, vamos a ir más allá. Esa persona que puede ser la víctima de que su pareja, su amante o quien sea pueda matarla, y hay una estadística, recibe señales también de que por ahí no va bien, de que se vaya de ahí, ¿no? Y yo puedo hacerle caso o no hacerle caso, y a veces no es que no veamos las señales, sino que no tenemos la capacidad de comprender que lo que estoy recibiendo es una señal de aviso. O las herramientas para actuar, porque a veces pues la Eso víctima tiene que es. cambiar de trabajo, esconderse, no es tan fácil porque tienes hijos, porque van o sea, no es tan Bueno, fácil. claro, pero hemos puesto ese ejemplo porque lo nombrabas tú, pero vamos, Sí, cualquiera que esté en un peligro, tú recibes la señal. ¿Cuántas veces pasa que tú sientes que no tienes que montarte en ese autobús, pero te claro, montas? Que no claro, debes de confiar en esa persona, pero lo haces, porque esa señal es muy sutil, muy muy sutil. delicada, ¿no? Y es lo que dice este audio, que ahí el universo te está mandando señales, pero no le hago caso precisamente porque la mente racional es fuerte, contundente, tosca, árida, y la intuitiva es muy dócil, muy suave, casi imperceptible, mucho más sumisa, ¿no? Miquel, Y eso, Porque a sobre las veces señales, la línea entre lo que es una señal, ¿vale? Lo que puede ser un mensaje de tu intuición y lo que puede ser un mensaje de tu miedo, ¿vale? un O de tu deseo paranoia incluso, o de tu claro, deseo o lo que sea, es muy sí, fina. Es muy eso fina. es, y sí, sobre las señales, que creo que es un punto clave de lo que estamos aquí sí. desarrollando en este tema, Miquel. Hay una experiencia muy interesante que de hecho ha sido investigada en los últimos años sobre el tsunami de Indonesia en 2004, y es detallar cómo las culturas nativas de esa parte del mundo prácticamente no tuvieron víctimas en ese gran tsunami que ocurrió en 2004. En Anda, cambio, no, una gran cantidad de turistas sí perecieron en este gran desastre natural. Y en una entrevista no. que vi hace unos años que hizo la BBC con una de estas personas nativas sobre cómo hicieron para sobrevivir a este Mm. desastre natural, ellos hablaban de las señales, sobre lo que estás diciendo, Miquel, y ellos decían lo siguiente: más o menos 2 días antes del gran tsunami, nos dimos cuenta que todos los animales comenzaron a irse a la parte más elevada. Ah, Comenzamos a darnos cuenta que las aves no estaban descendiendo a comer peces, sino que se iban a otras islas, se iban muy lejos de esa zona. Cuando mm, nosotros, ahorita se me olvida el nombre de la tribu, pero es más, ellos dicen que antes de caminar aprenden a nadar. O sea, tienen esa relación tan estrecha con el mar. Ellos decían que cuando comenzaron a apreciar eso, básicamente los líderes, las personas de más edad y más acervo en la tribu dijeron: tenemos que irnos, tenemos que evacuar a otra zona porque aquí va a ocurrir algo grave, aquí va a ocurrir algo chungo, como dirían ustedes en España. Se fueron, y de esa manera, gracias a leer y a interpretar esas señales, pudieron salvarse de este desastre natural. wow. Claro, es que las señales están ahí para guiarnos, para ayudarnos. Lo que pasa es que no le hacemos caso. Yo vivo con señales. Y además, cuando no sé y algo tengo dudas de algo, pido al universo que me dé señales.
Y cuando tengo muchas dudas y lo que decía Amado, ¿no? ¿Seré yo? ¿Será mi deseo? Igual lo estoy manipulando. Si es mi destino, lo debería dejar, entonces no preocuparme, ¿no? Entro en ese bucle. Entonces le digo, a mí no me mandéis señales, a mí pónmelo en la cara, que me dé un golpetazo con ello, que no lo pueda evitar. También os digo que hay que tener cuidado con lo que pedís, porque te vas a dar el golpetazo. O sea que, y sí, las respuestas llegan, ¿no? Y si pides que sean más contundentes, los son, pero a veces hay un precio que pagar también. O sea que cuidado con eso. Ok. Mira, pues una cosa que la antropología y la psicología sabe sobre las señales es que el cerebro del Homo sapiens está preparado, tiende a buscar, a encontrar patrones. O sea, nosotros tendemos siempre a encontrar patrones, incluso donde no los hay, ¿vale? Ahora mismo nos ponen una pantalla de ordenador con una serie de monigotes de no sé qué, de videojuego, que tal, que se mueven de forma que no tiene ningún patrón y nosotros lo vamos a encontrar. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos esa tendencia a encontrar patrones y a encontrar señales, es una habilidad que es adaptativa y nos permite sobrevivir. Qué bueno. Pues me encanta esa habilidad. Tenemos que explorar más eso, vamos. Es que yo creo que hace parte de nuestra naturaleza, Miquel, como lo decía Amado, Claro. hace parte de nuestra especie, de la habilidad que tienen nuestros cerebros para intentar hallar esos patrones. De hecho, les voy a contar una infidencia porque Amado hizo parte de ese proyecto. Resulta, Miquel, que grabamos un documental hace unos meses, que espero que vean más adelante, y a mí me encerraron en un escape room, algo que en mi vida había hecho, pero recuerdo... Yo quiero hacerlo, por favor. Es buenísimo. Si algo cuando vengas a Bogotá nos vamos a un escape room. Y resulta que yo había escuchado a un compatriota de ustedes, un tío que ya llevaba mucha experiencia en los escape room, y el tipo decía lo siguiente: los escape room en realidad son para que cualquier persona lo resuelva. Tienen que fijarse en patrones, en ver si hay cosas en las paredes, si hay cosas en las puertas, y ustedes intentar darle lógica para solucionar cómo salir de ese lugar. Resulta que en la zona donde hicimos ese escape room, cosa que no nos dijeron los señores que hacían parte de esta actividad, había una serie de marcas rojas en el techo, Miquel. Una que tenía un puntico, otra que tenía 2 punticos, otra que tenía 3. Y recuerdo que este servidor perdió una serie de minutos vitales en el desarrollo y en la resolución de un escape room porque había ese tipo de marcas. Entonces yo me ponía a mirarlas en el techo y yo dije, pienso yo que si no tuviera sentido, todas tendrían la misma forma, o sea, no habría una diferencia. Yo creo que esto marca algo. Resulta que perdí una cantidad de tiempo, perdimos esa parte del juego, y luego llega el tipo del escape room y dice: no, es que esas son marcas que nosotros ponemos para determinar el número de tomas que hay. Y yo, carajo, estaba buscando un patrón donde no lo hay. Donde no lo hay, que es lo que Donde no lo decía. hay. Es que el ser humano encuentra patrones incluso donde no lo hay. Que Claro, Alejandro tenía un número enorme ahí, un 9, y se fija en lo más difícil, que la prueba que le pusieron era como... Madre. Y estaba como pensando en lo más difícil. A ver, llevado al extremo, encontrar patrones donde no lo hay, llevado al extremo de gente que se obsesiona con eso, sería casi enfermizo. Porque, Con las bueno, pues matrículas pasa mucha claro, gente que con esas personas que piensan en que esto es una conspiración, viene de aquí, porque viene de acá, porque no sé qué, porque no sé cuántos, ¿no? Entonces, eso sería de extremo ya patológico, pero a un nivel normal, encontrar patrones y señales nos ayuda a sobrevivir, como bien ha dicho Alejandro, en el caso de esa tribu indígena, de nativos. Yo conozco una experiencia aún más chunga de intentar hallar patrones donde no los hay. Espero que no me escuche esta persona. Una época en la que yo vivía en la Argentina, un familiar muy cercano de mi expareja en ese entonces, esto que les cuento es verdad, Aquí hay chisme. tenía 2 cuadernos cuadriculados de 100 hojas, nosotros que más o menos tenemos la misma edad sabemos, llenos de números. Yo alguna vez le pregunté: oye, ¿por qué tienes esa cantidad de números anotados ahí? Los tenía llenos por lado y lado. Me dijo: son los resultados de la lotería desde hace 8 años. Yo le dije:
¿Y por qué los estás apuntando desde hace 8 años? Es que yo quiero hallar un patrón para ver si me puedo ganar la lotería. Y yo le dije, pero, o sea, esto es un juego de azar, el azar es el azar, o sea, no tiene una fórmula matemática. No, es que yo quiero encontrar la fórmula matemática para detallar esto. Y le dije, ok, y después de 8 años, ¿has encontrado algo que te ayude? No, la verdad es que es totalmente azaroso. Y yo quedé, ¿what the fuck? Claro. Estaba intentando hallar un patrón donde no lo hay, Mado, así que este personaje, créeme que... Un saludo para él. Pero vamos, mm, que nos podemos obsesionar con cualquier cosa. Iba a decir que... Mira, hablando de precogniciones, gente que ha soñado con un número de la lotería, lo ha comprado y le ha tocado. Sí, 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 sí. Pero ahí Por un pasa una sueño. cosa, porque yo tengo aquí mi compañero, el osteópata, aquí de Instituto ISARPE, también hago publicidad, estando, 2 veces le pasó, estando dando masaje, aquí tenemos la Lotería del Gordo de Navidad, el 22 de diciembre, que toca mucho. Y 2 días o 3 días antes, estando dando masaje, le vino un número, imagínate, 59386 o lo que fuera. Me lo dice a mí y mi hermano dice, anda, si en el pueblo de al lado donde yo tomo café hay ese número. Nos metimos en el coche y fuimos corriendo a por ese número, quedaba solo uno, buscando por todos los sitios, bueno, no tocó. Al año siguiente volvimos a coger ese número y también la persona que había visualizado eso, también le pasó, también la compró, perdón, no tocó. Al tercer año nosotros ya no compramos y él sí, no tocó. Al cuarto año él lo compró y no tocó. Al quinto año ya dijo, va, estos son imaginaciones mías, no la voy a comprar. Tocó el segundo premio, muchos millones ¡Oh, de Dios euros. mío! Y 8 después, millones de euros, no. Dios muchos, mío. dije ocho, no sé, pero muchos. Y si no te toca el gordo, tienes la lotería del 6 de enero del niño, ¿no? Sí. O del 5, no sé. Del niño, que es el premio de consolación. Pues a los años le pasó lo mismo. Y ahí fue el quinto premio, lo que tocó. Entonces, ¿qué he aprendido yo gracias a mi amigo el osteópata? Con eso, que cuando ves un número, sueñas con un número, hay que ser perseverante. Que como no existe el tiempo, Mado, pues haciendo referencia a lo que decías tú antes, hay que persistir, porque nuestros tiempos no son los de ellos, ¿no? Y cuando, como cuando un espíritu dice, va a ocurrir esto, si no te da fecha, es porque puede ser hoy o puede ser dentro de 10 años. Pero vamos a ser perseverantes y continuar y seguir repitiendo la compra, en este caso de esa lotería, porque al final ocurrirá y no nos desesperemos porque todo lo queremos ya, ¿no? Vamos a esperar. Sí. Esto lo viví yo en primera persona y Mira, bueno, Íñigo ya no vive en ningún palacio, ¿no? Serían Terrible. muchos millones de euros. pero ves, historias como esa es la que demuestran qué es lo que lleva a la gente al final a comprar lotería, ¿ves? Ya se ha aprendido la lección. La gente compra Claro. lotería no porque quiera que le toque, sino por si le toca al de al lado y a ti no. Por descarte. Es como decir, la causa por la que la gente compra lotería, estos estudios psicológicos y sociológicos son súper fascinantes. ¿En qué radica? En que no porque tú ganes, sino porque ¿y si el que al lado está comprando le toca y a ti no? Sí, sí. Que eso pasa, como Oye, nos ha demostrado Miquel. yo cuando era estudiante me sacaba dinerito haciendo consultas de tarot, de evidencia y también trabajando en un bar. Y uno de los bares que trabajé, la dueña, tenía la lotería de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España. Y me decía, esto tienes que venderlo para el final del día, ¿eh? Esto tienes que sacarlo todo, a ella le darían comisión, me imagino. Entonces, cuando alguien venía y pedía su café, le decía, ¿quiere usted un décimo de lotería? Es para este jueves, no sé qué. Me decía, no quiero. Y le digo, ¿y si toca? Claro, ¿Y si me toca a mí? Y me decía, bueno, dame 2. Y le digo, hombre, claro, que porque el toque, miedo a que la usted no lo pérdida, tenga.
el miedo a la pérdida es mucho Sí. más grande que el deseo de ganancia. Entonces, si tú sientes que pierdes porque el de al lado gana, Pues, hay incluso experimentos en el que tú prefieres perder antes de que el otro gane en el juego, ¿no? bueno, eso pasa Sí. con el fútbol, vamos, está clarísimo. Por favor, es que iba a dar un ejemplo de eso, pero exacto, o sea, eso es una mentalidad muy futbolera. Eso- Claro, Oye, claro, chicos, claro. No, tenemos pero que eso es humano. irnos. Esta charla es maravillosa. Yo creo que nos da para muchos tertulias más. Tenemos que terminar, pero oye, Mado Martínez, que tienes tu canal de YouTube ahí con tu nombre, Mado Martínez, y también madomartinez.com, y en Instagram como Nebraskan con K. Y aquí Alejandro Bernal, Mandrágora Misterios en YouTube. Y no sé si quieres dar tus redes sociales o algo. Sí, Miguel, me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalperez con doble S. Súper, súper. Pues nos vamos, pero no sin antes recordaros eso, que no soñéis vuestra vida, que viváis vuestros sueños. Mado, Ale, muchas gracias a todos por estar aquí, a vosotros también. Se me ha hecho muy corto, hay que repetir, ¿eh? Gracias. Gracias a ti. Chao. Un abrazo. Hasta luego.